Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de en qué momento están ustedes mirando esta grabación, este video. Primero es un placer, un privilegio, un gusto enorme para nosotros el poder entrar a sus hogares. Gracias por recibirnos. Y estamos para comenzar un programa más de los que estamos grabando. Entonces, pongan mucha atención a los anuncios cuando Daniel los ponga en el PowerPoint. Pongan una pausa de aquello que les llame la atención. Tenemos muchos grupos pequeños, grupos para niños, grupos para adolescentes, grupos para jóvenes, grupos para adultos, grupos mixtos, grupos de puros hombres, grupos de puras mujeres, como ustedes gusten y necesiten sobre todo. Nuestro propósito es edificar la vida de cada persona. Y no importa dónde estén, pueden comunicarse. Las sesiones virtuales pues son por medio del WhatsApp, por medio del Zoom, por medio del teléfono. Incluso tenemos algunos grupos pequeños que pues no tienen video por alguna razón o no lo quieren usar. Entonces se hace el enlace vía telefónica. Pero lo importante es que puedan comunicarse, que puedan participar, que puedan estar en alguno de estos grupos pequeños. Entonces vamos a escuchar unos cantos que Daniel nos va a poner. Si les gusta algún canto y quieren que se repita, ¿verdad? Mándenos un mensaje y con todo gusto vemos de qué manera lo ponemos aquí. Y como les dije, cuando Daniel también nos ponga los anuncios, pues pónganle mucha atención. A propósito, quiero darles muchas gracias a ustedes que han estado participando con nosotros con las ofrendas misioneras. Por la gracia de Dios tenemos muchos misioneros. Por la gracia de Dios, Él nos ha suplido por medio de ustedes para poder cumplir nuestra responsabilidad para con cada uno de nuestros misioneros. Vamos a orar y vamos a comenzar. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, queremos poner en tus manos todo lo que hacemos. Ponemos en tus manos la vida de Daniel, de su esposa, de su niña. Gracias por el tiempo que él dedica para venir y grabar estos videos y posteriormente editarlos. Sé con Daniel y con su familia y también con cada uno de los que colaboran y hacen posible la obra misionera en este lugar. Gracias Dios, bendice sus vidas y provee para cada necesidad. Y si alguien tiene algún problema, alguna necesidad específica que en este momento esté viviendo, pues también sé con cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos y también toma tu palabra y aplícala a nuestra vida. Tú conoces nuestras necesidades espirituales, las necesidades de nuestro corazón. Gracias Dios por esa palabra tuya. Oramos dándote honra, dándote gloria y poniendo todo esto en tus manos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así comenzamos.
valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Pues qué tremendo. Gracias por estar aquí. Y ahora nos toca considerar el capítulo 16 de este libro de los Hechos. Créanme que me esfuerzo por ser breve. Lo que pasa es que los capítulos son muy largos. En una situación normal, pues tomaría 5 o 6 versículos y me sujetaría a un horario, no sé, 25, 30 minutos, pero por más que me esfuerzo aquí, no lo logro. Esto significa, obviamente, que no soy tan bueno, ¿verdad? Predicando, pero hago mi esfuerzo. Y antes de comenzar, pues quiero agradecerle a nuestro hermano Moisés Lara. Moisés Lara Castañeda es uno de los diáconos de nuestra iglesia y muchas gracias, hermano, por tomar este lugar y probablemente lo verán más seguido porque tenemos también compromisos con nuestros misioneros y entonces queremos comenzar a visitarlos. De antemano les digo que el 11 de julio es un domingo. 11 de julio, o sea, de este que viene, o de hoy al siguiente, vamos a tener nuestro aniversario de la iglesia. Entonces, estamos preparándonos y vamos a grabar la predicación, pero también a los que van a estar aquí presencialmente, no olviden traer su cubrebocas, hay que seguir usando el gel, guardar la sana distancia, etcétera, etcétera. Y luego, la última semana de este mes de julio, la última semana de lunes a viernes, tendremos también nuestro encuentro misionero. Y le voy a pasar ahí unas fotografías a nuestro hermano Daniel para que nos haga favor de incluirlas también en los anuncios. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Estamos viendo acerca de el avance o el desarrollo del reino. Y con esto, pues, cubrimos varios objetivos, cómo se inició la iglesia, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Primeramente, recordemos ¿qué vimos en el capítulo 15? La semana pasada, como ya señalé, predicó el hermano Moisés. Pero antes de esto, habíamos considerado el capítulo 15. Lo que vimos ahí fueron conflictos en la familia. Conflictos en la familia. Y básicamente vimos dos cosas. Conflictos en el núcleo familiar y conflictos entre hermanos. ¿Qué sucedió en ese capítulo 15? La tensión entre los discípulos judíos y los discípulos gentiles, pues alcanzó su punto álgido en este capítulo 15. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron que reunirse en un concilio en Jerusalén para buscar cómo armonizar esos conflictos sin transigir con la salvación por gracia. Y llegaron a un entendimiento de que los gentiles no tenían que convertirse al judaísmo ni antes ni después de haber creído en Jesucristo. Ahora, una lección muy importante, aunque no la enfatizamos en ese momento, es que los 4 principios con los cuales sí transigieron, la salvación por gracia no se transige, pero los 4 principios, los 4 acuerdos a los que llegaron en ese concilio de Jerusalén, deben enseñarnos a ser sensibles con personas de otras culturas, para que podamos anunciarles el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, una de las lecciones básicas, importantes ahí es la sensibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 16? Vamos a hablar de que el avance de la misión y del reino implica 3 áreas. El avance de la misión y del reino implica 3 áreas. Número 1, nuevos colaboradores. Número 2, nuevos campos. Y número 3, nuevos cristianos. Si de verdad estamos avanzando en la misión,
Si de verdad estamos avanzando en el reino, entonces debe haber siempre nuevos colaboradores. Debe haber siempre nuevos campos. Debe haber siempre nuevos cristianos, porque la vida cristiana es una vida dinámica. No debemos estar estancados, no debemos estar estacionados, siempre debemos estar en movimiento. Ahora, la última pregunta del capítulo 16, la última pregunta que yo les hice fue, ¿cómo termina el capítulo 16? Y lo vimos. Dijimos que termina mostrándonos que Pablo comenzó su segundo viaje misionero y al hacerlo iba confirmando a las iglesias que había formado antes. Eso lo dice en el capítulo 15, los últimos 2 versículos, el 40 y el 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Eso fue lo último que vimos en el capítulo 15. Entonces, ahora comencemos aquí. El avance de la misión y del reino implica nuevos colaboradores. Nuevos colaboradores. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 16. Pero primero contextualicemos el tiempo. El tiempo que está viviendo en este momento el apóstol Pablo y su equipo de colaboradores. Gobernaba el emperador Claudio. Este emperador romano gobernó desde el año 41 al 54. Y en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28, y en Hechos 18:2, estas citas las menciono para que ustedes las lean en su casa. Y ahí se menciona el nombre del emperador, de Claudio. Cuando lleguemos al capítulo 18 y que leamos el verso 2, vamos a ver que por orden del emperador, todos los judíos tuvieron que salir de la ciudad de Roma. Todos los judíos. Y entre ellos iban Aquila y Priscila, que luego vamos a conocer en este libro de los Hechos. También, hablando del tiempo, aquí comienza el segundo viaje misionero. Y el segundo viaje misionero se llevó a cabo alrededor del año 49 al 52, un promedio de 3 años. Eso fue el segundo viaje misionero. Y en este segundo viaje misionero tenemos las primeras 2 cartas que Pablo escribirá. Ahora sí, vamos a poner atención en su momento. En el capítulo 16 no ocurre esto. Les estoy dando un panorama general para contextualizar un poquito el tiempo de lo que ahora vamos a considerar aquí. Y también otra cosa que debemos contextualizar es la geografía. Contextualicemos entonces la geografía. Al salir de Antioquía, porque esa era siempre su base, pasó por Siria y por Cilicia. Y recordemos que ahí se ubicaba Tarso, la ciudad de donde era el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 15, versículo 40 y 41, ya se los leí, pero se los leo nuevamente. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria. Antioquía se ubicaba en Siria. Pasó por Siria y Cilicia. En Cilicia estaba ubicada la ciudad de Tarso. Pasó por Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, de ahí llega a la ciudad de Derbe y de Listra. Así comienza el capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, otras ciudades que no se mencionan los nombres aquí, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaban en número cada día. Entonces, van pasando por las ciudades, pasan por Derbe, pasan por Listra. Ahora, contextualicemos a los colaboradores. El equipo misionero comenzó formado por Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Ellos eran el equipo del primer viaje misionero, los que salieron de Antioquía. Y entonces, en el capítulo 15, cuando vimos la ocasión anterior, el capítulo 15, hicimos una comparación del capítulo 15 de los Hechos con el capítulo 2 de Gálatas. Y es en Gálatas donde Pablo menciona a Tito. Ahora, algo interesante o curioso, como lo quieran considerar, es que Tito no se menciona en ninguna parte del libro de los Hechos. Pero en sus cartas Pablo lo menciona y con bastante frecuencia. Tito en realidad llegó a ser el primer discípulo de Pablo antes que Timoteo. Primero fue Tito. Antes que Silas llegó de Jerusalén y se convirtió en discípulo de Pablo, pero antes que Timoteo, antes que Silas, el primero fue Tito. Y este muchacho no era judío. Tito era griego. El libro de los Hechos, como ya dije, no menciona a Tito. Otro colaborador que aparece aquí se llama Silas. En el capítulo 15 conocimos a Silas cuando juntamente con Judas fue comisionado para llevar la carta de las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en el concilio en Jerusalén. Judas, al terminar todo lo que tenían que hacer, regresó a Jerusalén. Pero Silas decidió quedarse en Antioquía de Siria. Y ahora es uno más de los colaboradores de Pablo. Y hay 2 o 3 cositas muy importantes que debemos guardar en nuestra mente en relación con Silas. Silas era judío. Conocía bien las Escrituras. Dice que era profeta, dice el capítulo 15 de los Hechos. Pero también algo muy importante, Silas, al igual que Pablo, era ciudadano romano. Entonces, estos detallitos hay que recordarlos. Era judío, conocía bien las Escrituras y también era ciudadano romano. Otro colaborador que aparece, y lo acabamos de leer aquí en los primeros 5 versículos del capítulo 16, se trata de Timoteo. Dice la Escritura que Timoteo era judío por parte de su mamá, pero era griego por parte de su papá. Entonces, por cuestiones estratégicas, Pablo le pidió que fuera circuncidado. Y Timoteo, que amaba la obra, que quería servir a Dios y que era sensible a la cultura, él se sometió como judío. No tenía que hacerlo, porque esto no añadía nada a su relación con Dios. Era simplemente una cuestión estratégica. Entonces, Tito era de Listra, y cuando Pablo llegó allí en su primer viaje misionero, fue cuando Tito conoció a Jesucristo. Ahora, como su madre y su abuela eran judías, entonces ellas leían las Escrituras. Ellas le enseñaron las Escrituras a Tito. Pero fue hasta que Pablo pasó por allí que Tito se hizo, en este caso, discípulo. Y hablando de la sensibilidad cultural, ¿por qué Pablo pidió entonces que Timoteo fuera circuncidado? Por estrategia misionera. Dice allí en el versículo 3, estoy en Hechos 16, verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero, a diferencia de Timoteo, Tito no fue circuncidado. Todos querían que Tito fuera circuncidado y Pablo se opuso tenazmente. En el caso de Timoteo, era judío.
Ahora, hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 9, y lo tienen ahí en su pantalla, en los versículos 19 al 21, donde Pablo habla de la sensibilidad espiritual. Y dice de esta manera: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿De qué se trata todo esto? De sensibilidad. Sensibilidad cultural. Para ganar a la gente. Para ganar a la gente. Ahora, yo sé, algunos están pensando en extremos, pero tienen que usar su sentido común. Alguien en son de broma dice, entonces me voy a hacer borracho para ganar a los borrachos. Pues puedes hacerte lo que quieras, probablemente no los vas a ganar. Pero si Dios te indica una estrategia cultural, entonces hay que ser sensibles a la cultura. Estamos diciendo que el avance de la misión y del reino implica 3 áreas. Número 1, nuevos colaboradores. Ahora, número 2, nuevos campos. El avance de la misión y del reino implica nuevos campos. Y por esa razón les dejé allí el mapa. Ahora, esto de los nuevos campos debe ser considerado sin descuidar los campos que Dios ya nos ha dado. Sin descuidar esos campos que ahora Dios nos ha dado. Por ejemplo, dice en el versículo 6, dice, estoy en Hechos, siempre estamos en Hechos, en el capítulo 16 en este caso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla de estos campos. Primero pasó por los campos que donde ya había sembrado la palabra, donde ya había sembrado el evangelio. Pero en este segundo viaje misionero, dice la Escritura que pues obviamente él quiere abarcar nuevos campos, nuevos lugares. Entonces, al ir pasando por Frigia y por la provincia de Galacia, pueden poner una pausa y ver el mapa o bajar uno del internet para ubicarse. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Más adelante, muchos años más adelante, se van a establecer allí 7 iglesias y algunas de esas fueron iniciadas por Pablo. Pero en este momento, el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, igual quisieron ir a Bitinia, pero también el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo les prohibió. Y dice en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahora, lo que ustedes ven en la pantalla, en su pantalla, es que Siria y Cilicia eran campos que se habían abierto en el primer viaje misionero. Derbe y Listra, igual, se puede decir lo mismo. Y luego les mostré cómo el Espíritu le prohibió trabajar en ciertos lugares. Pero ahora la pregunta, ¿quién trabajó en esos campos? ¿Por qué Dios no quiso que Pablo trabajara ahí? Eso no lo sé. Pero ¿quién trabajó en esos campos?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y se los dejé ahí en su pantalla, dice de esta manera. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, noten, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si están viendo el mapa que muestra el segundo viaje misionero, esas regiones que le fueron prohibidas a Pablo, a esas regiones está haciendo referencia aquí el apóstol Pedro. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pablo siempre está buscando nuevos campos, pero a la misma vez es sensible. Misionero no es el que va, misionero es el que es enviado. Y el misionero debe ser sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, para que el Señor nos dé nuevos campos, necesitamos básicamente 3 cosas, 3 requisitos. Y se los leo y les explico brevemente. Número 1, diligencia y dinamismo. Diligencia y dinamismo. Dice en los versículos 6 al 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Diligencia, porque siempre está buscando. Dinamismo, porque siempre está en movimiento. Un misionero no está quieto. Un misionero es un líder, un misionero es un pionero, un misionero siempre está buscando nuevos campos. Entonces necesita diligencia, necesita dinamismo. Pero también, número 2, se requiere sensibilidad espiritual. Dice en el versículo 6 y 7 que ya leímos que el Espíritu Santo le prohibió. El Espíritu Santo no le permitió ir. De manera que necesitamos la sensibilidad para entender cuándo Dios está cerrando una puerta. Cuándo Dios está diciendo que no. Pero también necesitamos esa misma sensibilidad para discernir cuándo una puerta está abierta. Cuándo Dios está diciendo que sí. Por ejemplo, aquí en los versículos 9 y 10. Seguimos en Hechos 16. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí lo que se necesita es disposición. Porque a veces Dios abre una puerta, Dios nos da entendimiento de algún lugar, de algún campo, pero no tenemos la disposición. Ponemos una excusa, ponemos otra excusa y simplemente no queremos ir. Entonces, son 3 cosas muy necesarias para que Dios nos siga abriendo nuevos campos. Número 1, diligencia y dinamismo. Número 2, sensibilidad espiritual. Y número 3, disposición. Disposición. Hemos hablado en alguna ocasión de la palabra procrastinar. Y esto significa dejar las cosas para después. Dejar las cosas para otro día. Pero gracias a Dios que en el tiempo de Pablo la palabra todavía no se inventaba. Entonces no pudieron dejar las cosas para otro día. Y a propósito, ya que estamos pasando aquí por estos versículos, aquí tenemos que notar a un nuevo colaborador. Y se trata de Lucas. Dice en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí el autor del libro, que es Lucas, el médico, el gentil, él no es judío. Aquí en la ciudad de Troas se unió con Pablo. Dice,
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Entonces, a la lista de los colaboradores hay que añadir ahora a este médico, a este señor. Era un médico joven en ese tiempo. Procuramos, porque Dios nos llamaba. Este señor se unió a Pablo allí cuando llegaron a la ciudad de Troas. Estamos diciendo que el avance de la misión y del reino implica 3 áreas, implica 3 cosas. Número 1, nuevos colaboradores. Número 2, nuevos campos. Y número 3, nuevos cristianos. Implica nuevos cristianos. Y lo primero que tenemos que considerar aquí es contextualicemos el itinerario. Contextualicemos el itinerario. Y aquí llegamos entonces al mapa. Y se los dejé ahí totalmente, ahí completo. Puse la palabra itinerario sobre el mar Mediterráneo, procurando que no estorbara ninguno de los puntos claves. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, del puerto de Troas zarparon hacia la isla de Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Les leo el verso 11. Zarpando pues de Troas, donde se unió Lucas, Troas es un puerto en el mar Egeo, vinimos con rumbo directo a Samotracia, una isla también ahí del mar Egeo. Dice, y al día siguiente a Neápolis. Y solo para su información significa ciudad nueva, nueva ciudad. Versículo 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. De manera que de Neápolis llegaron a Filipos. Esta fue la primera región europea que Pablo visitó en obediencia al llamado de Dios. Ahora, la costumbre y la estrategia de Pablo era siempre llegar a cualquier lugar, a cualquier ciudad y buscar una sinagoga. Entrar en la sinagoga y anunciar el evangelio, demostrando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero en este lugar, aunque era una colonia romana importante, muy importante, no había una sinagoga. Buscando, encontraron que había ciertas mujeres que creían en Dios y que se reunían en el río para orar. Dice el versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad obviamente, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Así era la costumbre, buscar una sinagoga, pero pues en esta ocasión, ya les dije, no había sinagoga. Entonces, buscaron y encontraron un lugar de reunión. Encontraron allí puras mujeres. Ahora, contextualicemos a los nuevos convertidos. Y la primera persona que se convierte a Cristo en lo que resta de este capítulo es Lidia. Dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué interesante, pero bastante interesante. La primera persona que se convierte al Señor Jesucristo en Europa es una mujer. Y es una mujer de negocios. Se llama Lidia. Lidia no era judía. Es una mujer gentil. Se había convertido al judaísmo. O sea, era una prosélita del judaísmo. Al decir que adoraba a Dios. Esa es la razón. Lo único que conocía eran las escrituras explicadas por algún rabino judío o por algún amigo de la familia judío, etc. Pero al creer en Jesucristo, entonces inmediatamente ella obedeció al Señor bautizándose y también su familia. Y cuando se habla de su familia, incluye no solamente a sus hijos,
y parientes, sino también a todos los que trabajan con ella como sirvientes, como esclavos, lo que sea. Dice en el versículo 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, estamos contextualizando a los nuevos convertidos. Y aquí la primera persona es Lidia. Enseguida tenemos a una muchacha que tenía o que estaba poseída de un espíritu de adivinación. Y la pregunta es, ¿se convirtió a Cristo esta muchacha? Yo no lo sé. Muchos opinan que sí, la mayoría opina que sí. Está bien, vamos a suponer que sí. Vamos a leer la historia. Dice aquí, comenzando en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, porque no es una sola vez que llegan, nosotros tenemos la idea de que, versículo 1 dice esto y luego ya al día siguiente pasa otra cosa, o etcétera. Pero a veces de un versículo a otro pueden pasar 2, 3 días, una semana. De un versículo a otro puede pasar un mes, un año. Todo depende del contexto. Entonces, la primera ocasión que Pablo y Silas llegaron ahí, pues conocieron a Lidia. Y ahora, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, acuérdense, ya estuvieron en la casa de Lidia, ya les ofrecieron cafecito y todo lo demás. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿quién es el que dice nosotros? Lucas. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, esto está sucediendo mientras esta muchacha, mientras los misioneros van al lugar de oración para seguir hablando con la gente, hablándoles de Jesucristo, esta muchacha les sale al encuentro, va detrás de ellos y va diciendo que pues son siervos de Dios. Pero ella era una esclava. El espíritu que tenía, obviamente, no es un espíritu de Dios. Y dice además ahí que esto sucedió por mucho tiempo. Aparentemente era algo inocuo, no era algo malo. Simplemente va diciendo que son predicadores, que son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, lo mismo sucedía cuando los espíritus dentro de las personas, poseyendo a las personas, se encontraban con el Señor Jesucristo. Y les dejé un pasaje ahí en su pantalla, en Lucas capítulo 4, los versos 34 y 35. Dice, diciendo, déjanos, están en una sinagoga, el espíritu que está en un hombre habla con Jesús, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, el Señor Jesús tuvo muchos encuentros con personas poseídas por espíritus. Lo mismo que está sucediendo acá con el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué tienes con nosotros? O sea, inmediatamente pintan su raya. No tenemos nada contigo, tú no tienes nada con nosotros, cada quien por su lado.
pero te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor los echaba fuera de los hombres a los que tenían poseídos. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14 y el versículo 30? También les dejé este pasaje ahí en su pantalla. Dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, con los seres humanos, porque viene el príncipe de este mundo, el diablo, y él nada tiene en mí. El Señor Jesús dijo, si no es conmigo, es contra mí. Y obviamente esta muchacha no era con el Señor Jesús. Es obvio que el espíritu de esta muchacha no era de Dios. Y Pablo la libró de él. Y ella quedó libre. Pero, ¿qué sucedió? Dice el verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, o sea, a la plaza principal, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Cuáles eran las costumbres de los romanos? Y no se los voy a decir, porque se van a enojar conmigo, pero había costumbres tremendas. Recopilaban la orina y la usaban como se usa hoy la sosa cáustica, para limpiar, para lavar la ropa, incluso para enjuague bucal. Costumbres, pero investíguenlo ustedes en el internet. Y se están quejando de Pablo y de Silas, ¿verdad? Ahora, sigo leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, obviamente los amos, los dueños de la muchacha, pues se enojaron porque ya no tiene espíritu de adivinación, ya no puede adivinar nada. Y entonces, ¿qué hicieron con Pablo y con Silas? Primero, los llevaron a la plaza y ahí los azotaron públicamente. La costumbre romana eran 39 azotes, 40 menos 1, así decía. Y después de azotarlos, los llevaron con el carcelero, y cuando el carcelero los recibió, noten lo que dice en el versículo 24. Voy a leer el 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran criminales. Verso 24. El cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué podemos intuir del carácter de este carcelero? O sea, no solamente los encerró allí en cualquier celda, los metió en el calabozo más oscuro, más tenebroso, el más húmedo quizá, el más feo, el de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era una pieza grande de madera y pesada para tenerlos ahí atados, ¿verdad? Estamos considerando que el avance de la misión y del reino implica nuevos cristianos. Y Hechos 16 nos habla de Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y también nos habla de esta muchacha que siendo esclava tenía un espíritu de adivinación, pero Pablo la liberó de eso.
Y ahora tenemos este encuentro con el carcelero de Filipos. Estamos contextualizando a estos nuevos convertidos a Cristo. El carcelero tampoco era judío. Estos tres personajes que conocemos aquí no son judíos. Era gentil, era romano y, lamentablemente, pues, no conocía la historia del Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo ocurrió en Jerusalén unos años antes. Es probable que este carcelero no conocía la historia, no sabía quién era Jesús, no sabía que habían crucificado a un hombre allá en Jerusalén que decía ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el carcelero hace aquí, pues nos muestra un poquito de su corazón, un corazón malvado en realidad. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban, adoraban a Dios. No estaban ahí quejándose de sus heridas. 40 azotes debieron producirles muchas heridas. ¿Qué hora era? Medianoche. Medianoche. ¿Y qué sucedió? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo reaccionó el carcelero? Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, todo esto nos muestra la intervención de Dios. Todo esto, las oraciones y los cantos de alabanza eran para Dios. Pablo y Silas estaban orando a Dios, Pablo y Silas estaban alabando a Dios. Ahí, con las manos y los pies en el cepo, en el calabozo más profundo. Todo eso era para Dios. El terremoto fue una intervención divina que hizo que las cadenas de todos se soltaran y las puertas se abrieran. Ahora, Pablo conocía la ley romana. Él era estudiante de la ley y sabía que lo único que le esperaba al carcelero era la muerte. ¿Se acuerdan cuando el ángel sacó al apóstol Pedro de la cárcel allá en el capítulo 12 de este mismo libro de los Hechos? ¿Y qué pasó con los soldados? Dice la Escritura que Herodes los mandó matar. Así, tan sencillo. Esa era la ley romana. Entonces Pablo sabía que este señor pues ya estaba condenado a muerte. Y por esa razón, la única opción de él era suicidarse. Dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, verso 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, todo lo que sucedió, las oraciones, los cantos, el terremoto, el hecho de que los presos no habían huido, y aquí el libro de los Hechos no nos lo dice, pero yo creo que probablemente el apóstol Pablo habló con ellos y dijo, señores, no se muevan. Digo porque más adelante, en el capítulo 27, 28, en un naufragio, Pablo habló con el capitán del barco y le dijo, si estos marineros se escapan, porque habían pensado amotinarse y escapar, todos vamos a perecer. Pero si permanecemos en el barco,
Dios nos va a salvar, porque el ángel de Dios ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que todos nos vamos a salvar. Y entonces el capitán pues logró que los marineros permanecieran ahí. Supongo que algo semejante sucedió aquí, no lo sé. El asunto es que Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Pues todas estas cosas que están sucediendo trajeron convicción a la vida de este pobre carcelero. Y por esa razón, dice aquí en el verso 30, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, les dije que Silas también es ciudadano romano, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. No se debía tratar así a un ciudadano romano. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y así termina el capítulo 16. Hemos considerado que el avance de la misión implica 3 áreas. El avance de la misión y del reino. Implica nuevos colaboradores. Implica nuevos campos. Implica nuevos cristianos. Mantengamos, por favor, el enfoque del tiempo y los sucesos de este segundo viaje misionero. Y por esa razón les dejé ahí la pequeña gráfica que hice. Estamos en el segundo viaje misionero que va del año 49 al 52, o sea, un promedio de unos 3 años. Y en este segundo viaje misionero se escribirán 2 cartas, la primera y la segunda a los tesalonicenses. Y aquí todavía está gobernando Claudio, el emperador Claudio, el cual gobernó desde el año 41 hasta el 54. Entonces, todo esto es porque estamos aprendiendo cómo fue la extensión del reino, cómo fue el desarrollo de la misión en este tiempo. Ahora les invito, únanse como familia, allí alrededor de la mesa. Tómense de la mano. Denle gracias a Dios por nuestra iglesia, la iglesia Berea. Si tú eres de otra iglesia y estás viendo este video, dale gracias a Dios por tu iglesia. Ora por tu pastor. Ora por los que colaboran con tu pastor, por los líderes de tu iglesia, por tus maestros de escuela dominical. Y entonces, si Dios cautivó tu corazón con algún versículo, con algún pasaje de lo que hemos leído, medítalo. Medítalo y dile, Señor, yo quiero obedecer lo que tu palabra dice. Y Dios les bendiga.